estamos gozosos, no porque no tengamos problemas, no porque no tengamos adversidades, sino porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él es un Dios vivo y Él precisamente nos dice, lo creemos y lo cumple, que vamos a tener aflicciones, nos advierte una realidad que vamos a tener. Pero dice, pero confíen, yo ya vencí todas las adversidades, todas las causas de adversidad, tengo un plan perfecto para tu vida, para que seas una mujer, un hombre, siempre y más que vencedor, porque quien está en Cristo siempre anda en victoria. Denle una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Así que el domingo pasado empezamos algo muy importante de parte de Dios, que quiere darnos a conocer. Él conoce nuestra necesidad, Él conoce la necesidad individual de familia, de ciudad, de país, del mundo. Y siempre tiene una palabra que nos alimenta, que nos alienta, que nos da entendimiento y que nos da poder una vez que la aplicamos a nuestras vidas. Y esta no es la excepción, porque Él empezó a enseñarnos lo que hace aproximadamente 2000 años encargó a través de Pablo, que era el maestro, a un discípulo llamado Timoteo, 4 encargos acerca del Evangelio, acerca de predicar las buenas nuevas. El Señor Jesucristo dejó una gran comisión para todo creyente: ir y predicar el Evangelio a toda criatura del mundo, bautizándoles, enseñándoles, etcétera, etcétera, para que todos, que es el deseo del corazón del Señor, todos sean salvos. Él no desea que nadie, absolutamente nadie, se pierda, pero Él lo hace a través de su Espíritu Santo en la vida de todo aquel que ha dispuesto su corazón de creerle y de entregarle su voluntad al único Señor de señores y Rey de reyes, al único y suficiente Salvador, que es Jesucristo. Así que, tomando ese ejemplo, hoy el Señor también nos habla a nosotros, porque cuando empezamos a escudriñar la Escritura, a poder ver lo que estaba sucediendo, tanto en la vida de Pablo, como en la vida de Timoteo, como en la vida de todas esas personas en esa región geográfica en ese año, no dista mucho de lo que hoy estamos viviendo. Así que necesitamos que nuestras generaciones, tanto presentes como futuras, sean impactadas verdaderamente por las buenas nuevas. ¿Y cómo es que van a ser impactadas? Pues a través de quien es impactado por el Evangelio, es decir, aquel que cree en Jesucristo, aquel que le cree a Jesucristo, para poder entonces llevar el encargo de predicar este Evangelio de acuerdo como Pablo se lo enseñaba a Timoteo. De la misma manera nos lo va a enseñar, o terminar de enseñar el día de hoy. Así que vimos que eran 4 principales encargos que decía Pablo a Timoteo. Y cuando empezamos a recordar un poco y empezamos a pensar sobre nuestra situación, o cuando lo estaba haciendo yo hace un momento, vino a mi mente el libro de los Proverbios, que le invito a usted a consultar. En el Proverbio del capítulo 11, versículos 10 y 11. Proverbios 11, 10 y 11. Nos dice así la palabra: en el bien de los justos la ciudad se alegra. ¿Quién es justo? Aquel que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido, que ha recibido el perdón y por tanto la justificación lo convierte en justo. ¿Qué quiere decir? Ya no eres culpable de tus pecados porque te arrepentiste, y gracias a Jesucristo ahora estás perdonado, ya no tienes deuda. Entonces dice, en el bien de los justos, o sea, ya estás justificado, ahora haces bien, se alegra la ciudad. Más cuando los impíos, aquellos que hacen lo incorrecto, más cuando los impíos perecen, ¿qué pasa? Hay fiesta. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Esto se escribió hace aproximadamente 3000 años y sigue vigente porque es palabra de parte de Dios. Este proverbista que Salomón estaba hablando, estaba diciendo algo de la sabiduría de Dios concerniente a la situación que se vivía hace 3000 años, que después la comparamos con hace 2000 años y la comparamos con nuestra situación actual,
sigue habiendo una situación en la cual tenemos que tener mucha atención a la palabra de Dios para que a través de nosotros podamos ver victoria, podamos ver almas salvas, podamos tener paz en nuestro corazón y podamos ver las respuestas de parte de Dios en nuestras vidas y en las vidas a quienes nosotros tenemos que impactar con la predicación del Evangelio. Así que cuando vemos y analizamos, escudriñamos y comprendemos lo que la Escritura nos dice, creo que llega el momento en que nosotros tenemos que, además de poner esa atención y comprensión, aplicarla a nuestras vidas para decirle a Dios: Señor, yo quiero cumplir con esos encargos, yo deseo cumplir con esos encargos, porque no solamente es la paz que yo busco, sino la paz de mi familia, la paz de mi colonia, la paz de esta ciudad, de este estado, de esta nación. Solamente se consigue a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay otra manera. Si no se impacta con el Evangelio, la naturaleza humana sigue caminando. Y aquí lo dice muy claramente el proverbio: si el impío prevalece, entonces no habrá paz. Pero si el impío ya no está, pues alegría hay fiesta en la ciudad. ¿Por quién? Por la presencia de los justos, por la presencia de los rectos, entiéndase, por la presencia de los cristianos que están impactando con la predicación del Evangelio a muchas almas. Y esto favorece el ambiente espiritual donde quiera que te pares, en el centro de trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que tú estés. Aquí hay una gran bendición. ¿Tú eres justo? Sí, porque crees en Cristo y has sido perdonado por Cristo. ¿Eres recto? Sí, porque Cristo vive en mí y hago las cosas de acuerdo a Cristo, me conduzco de acuerdo a Cristo. Entonces dice: gracias, porque el Señor está haciendo grandes cosas a través de tu vida. Estás marcando una gran diferencia donde quiera que te pares. Y yo creo que es el deseo que debemos de tener. Esa es la forma en que nosotros nos conducimos para poder lograr paz, para poder ver que la violencia se abatiga cada día más. Podemos ver que realmente nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es una lucha espiritual, y que a menos que tengamos en nuestras vidas las armas poderosas de Dios y le creamos a Dios para usar esas armas poderosas, podremos obtener estos maravillosos resultados. Si ya nos cansamos de ver que de acuerdo a nuestras estrategias y de acuerdo a lo que hemos pensado y de acuerdo a lo que hemos hecho, el resultado no se da, lógica, sencilla: para y voltea a Cristo. Y como lo estamos haciendo desde el domingo pasado, recibe, acepta y ahora ponlo en práctica y verás la gran diferencia de los resultados, porque en Cristo siempre hay triunfo. Decimos amén. Así que vimos el domingo pasado los dos primeros encargos. Primeramente le decía Pablo a Timoteo que se encargara de guardar el Evangelio sin mancha, sin contaminación. Es decir, que cuidara la forma, pero también el fondo. O sea, que la palabra que estuviera enseñando, que estuviera predicando, fuera la palabra que Dios le había dado, que no la cambiara por otra palabra. Y que a pesar de no cambiar la palabra, también importante, no le cambies el fondo a la palabra. Es que Diosito es bueno. La Biblia por ningún lado llama Diosito. Y en segundo lugar, dice: es bueno. ¿Pero bueno para qué? Sería la otra pregunta. ¿A qué te refieres con Dios es bueno? ¿Qué escondes atrás de lo que quieres entender o de lo que has entendido con que Dios es bueno? Porque si no entendemos el fondo de toda la concepción de esa palabra, entonces estamos errando y estamos haciendo errar a las personas que queremos enseñar. Por eso decía en este encargo: fíjate bien la palabra, así como te la digo, así la das, y fíjate bien en el fondo de lo que estás diciendo, en el espíritu de esta palabra, para que sea predicada de forma correcta. Sé que vas a tener, como tuvieron en aquella ocasión Pablo o Timoteo, la enorme tentación de querer cambiar tantito, de querer hacer un poquito menos dura, de querer cambiar un poquito la palabra para acomodarla a algo, con tal de ganar simpatías, de quedar bien, de que no te miren mal, de que no te empiecen a decir ¡aleluya!, de que no te
te digan, ay, me han espantado, de que te digan, ay, no, ese es bien santurrón, etcétera, etcétera. Entonces dice en otras palabras el Señor, aguanta, soporta la tentación, pero no dejes de hacerlo correctamente. Tú vas a tener la respuesta, porque dice Jesús, el que me sirve a mí, mi Padre, fíjate bien, mi Padre le honrará. ¿Quién quieres que te honre? ¿El mundo o nuestro Padre Dios? Yo elijo a Dios. Así que sirvo a Cristo, Él me da un encargo y la palabra es la palabra. Incomoda a todos, incluyéndome, nos incomoda. ¿Sí? Es cierto que la disciplina al principio nos causa de alegría. ¿Me incomoda? Sí, porque es verdad. ¿A quién le gusta que a partir de mañana se van a someter a una dieta estricta? ¿Quién está contento? A partir de mañana hay oración a las 5 de la mañana aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A partir de mañana voy a dejar de hacer esto para hacer esto. A nadie nos gusta la disciplina. Pero dice, pero la práctica de ello da frutos apacibles de justicia. Excelente. Tengo una gran motivación, pero empiezo a hacer. No le cambies. No le modifiques. Así dice, así dilo. Ahora, ¿cómo lo vas a decir? ¿En qué momento lo vas a decir? ¿A quién se lo vas a decir? Etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vas a explicar? Pregúntale al autor. Esa es la ventaja de este maravilloso libro. El autor está vivo, está vigente y está contigo. Tú agarras cualquier manual, te lo entiendes a tu edad, saber entender tal vez, y así como lo lees, lo dices y lo interpretas, etcétera, etcétera, lo que te diga un maestro. Pero si quieres ir con el autor para que te diga más acerca de ello, pues solamente que lo tengas viviendo con él o esté contigo todo el tiempo. Así que el único libro, que es la Biblia, cuyo autor sigue vigente, está vivo y está dispuesto a socorrerte, a enseñarte, a guiarte de acuerdo a lo que está escrito aquí, es Dios. Así que no te gane esa tentación de querer ceder y tratar de modificarle la forma y el fondo de la palabra. Dilo conforme a lo que está escrito, pero pregúntale a él. Hay muchas porciones bíblicas que te hablan de cómo actuar cuando ves algo mal, cuando algo te incomoda, cuando no estás de acuerdo. Hay tantísimo de parte de la palabra. Aquí todos somos diferentes, siempre va a haber diferencias. ¿En sus casas son diferentes? ¿O todos son clonados? Todos son diferentes. Entonces, ¿habrá diferencias en sus casas? ¿Cuándo? Todos los días. Entonces, nos tenemos que aprender a poner de acuerdo. Y si hay una diferencia en la cual no nos ponemos de acuerdo, eso se llama desacuerdo. Ya tenemos un acuerdo, estamos en desacuerdo. Amén. Y si estamos en desacuerdo, ¿vamos a pelear a ver quién tiene la razón? No. Porque si caemos en eso, lo siguiente es, empiezo a tener resentimiento. Empiezo a, ay, me caes mal. Te odio. Etcétera, etcétera. Palabritas que luego van jugando y se vuelven ceguera y causan una tremenda raíz con un fruto y que es una amargura del común y que finalmente interrumpe la paz que podría haber en la relación nada más de dos personas. Ahora imagínate 3, 4, 5, 6, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer atendiendo a la palabra de Dios? Así que no le cambiemos la forma, no le cambiemos el fondo, pero preguntemos a Dios para saber cómo podemos hacer. Lo segundo que nos enseñó fue a que este encargo también consiste en sufrir. Aquí nos pare de sufrir. Aquí es sufrir. ¿Y a quién le gusta sufrir? ¿Quién está sufriendo con el calor ahorita? Pues yo también. A nadie nos gusta sufrir. Pero
En cuanto al encargo de parte de Dios, es un sufrimiento santo, donde en cada paso, donde tú tengas un sufrimiento, Él va a estar para fortalecerte, para consolarte, para ayudarte. Él, si te fijas, nunca te cubre nada, te lo dice tal y como es. Él no cambia su forma ni su fondo, pero sí te enseña de cómo hacerlo. Y además te dice que Él va a estar contigo. Y que de acuerdo a lo que haces siempre vas a tener un excelente resultado. Así que nos enseña a través de Pablo con Timoteo que ese sufrir consiste en ser un buen soldado. El soldado no va a la guerra y va con su todo climatizado, cómodo, ¿verdad? Con su Armani, con sus lentes Ray-Ban y todo, y dice, ya gané. ¿Verdad que no? Te mandan y a veces sin agua y a veces a como puedes y entran y órdenes son órdenes. Oye, pero son 10,000, tú échale ganas. Y ahí va el soldado. Y tienes que obedecer órdenes y tienes que sufrir penalidades. A veces hay, a veces no hay, etcétera, etcétera. Te hablo del atleta. El atleta que va a ganar, que gane legítimamente. No hagas tranzas. No pongas metros de tu carril, en lugar de 100 te pongas 99. Los 100 que estén ahí. No chantajes con el juez. Gana legítimamente. El labrador que le dice, trabaja. Nada de que le echas la semilla y que la cuiden y a ver cuando sale el arbolito. No, trabaja. Son principios de parte de Dios en cuanto a predicar el Evangelio. Y además te dice, usa esta palabra correctamente para que también como obrero, o sea, también Él te pone el ejemplo de obrero, la metáfora del obrero, para que entonces seas aprobado delante de Dios. Y haciendo todo esto, fíjate bien de tener limpio tu corazón, para que seas un utensilio de honra, útil para el Señor, porque hay utensilios de las dos, hay utensilios para deshonra, pero hay utensilios para honra, entiéndase, hay hermanos que honran, hay hermanos que deshonran. ¿Cuál quiere ser? El de honra, el útil. Entonces dice, purifica tu corazón siempre estando delante de Dios, para que todo esto te lleve una conducta y una actitud correcta de acuerdo a Dios, de acuerdo a su espíritu. Entonces vas a comportarte amablemente, no contencioso. Vas a enseñar la verdad y esto va a permitir que los demás, los demás sean atraídos hacia ti y tú les puedas compartir el encargo que te está haciendo el Señor de decir las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Así que estos fueron los dos primeros encargos, así que vamos a ver los últimos dos. ¿Qué nos dice el Señor? A través de esa carta, la segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo, y vamos a continuar en el versículo 3. Perdón, en el versículo 1 y 2 del capítulo 3 de segunda de Timoteo. Nos dice el encargo que es continuar, es decir, preservar con el Evangelio. Este es el tercer encargo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Lo primero que dice aquí es una advertencia. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué días? En los postreros, diciendo en los últimos, en los que siguen. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta carta a Timoteo, la segunda carta, es la última que escribe Pablo. Prácticamente se está despidiendo. Pero vamos a comparar un poco con la primera carta de Pablo, que es la carta a los Gálatas. Y en la mañana mis sabios alumnos me dieron una carta de Gálatas capítulo 1, versículo 6. O sea, unos años antes de escribir la carta a Timoteo, ya había escrito una carta a la provincia de Galacia, una provincia romana, que es Turquía actualmente. Ya había estado ahí. Una vez que se fue, les envió una carta. Y esa carta, fíjense lo que dice en el versículo 6 del capítulo 1. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o sea, otro evangelio, el evangelio de Judas y el evangelio de no sé quién, y lo que les dicen después,
sino que hay algunos, ¿hay qué? Que os qué, y quieren qué, el evangelio de Cristo. Acuérdense de esto, años atrás ya Pablo había escrito estas palabras haciendo una advertencia. Y después en el versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldición, no lo acepten. Y el versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Y aquí da un razonamiento: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregúntate tú. Ahora personaliza: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Esa sería también una pregunta para ti. Pues si todavía agradar a los hombres, entonces no me puedo considerar siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? Jesucristo. De Jesucristo. La revelación tiene que ser de Jesucristo, y para eso tenemos esta maravillosa palabra. Aquí hay la revelación de la palabra de Dios. Lo buscamos con su Espíritu Santo y encontramos la revelación de esta palabra para cada uno de nosotros. Entonces, cuando estamos nosotros ocupados en escudriñar las Escrituras, en tener intimidad con Dios, podemos nosotros vencer cualquier persona, cualquier doctrina, cualquier situación que me quiera desviar del Evangelio de Jesucristo. Así que, antes de escribirle a Timoteo lo que estamos leyendo en su segunda carta, ya lo había escrito Pablo, ya lo había detectado Pablo. Los primeros que se convertían en Galacia se estaban desviando, estaba sorprendidísimo Pablo. Dice: ¿cómo es posible que los hayan hecho desviarse del camino correcto, con otro evangelio? Estos hombres son perturbadores y son pervertidores del evangelio. ¿Los hay en la actualidad? Pregunto, ¿los hay en la actualidad? Claro que sí, los había después de muchos años. En ese tiempo, cuando estaba escribiendo a Timoteo, seguía viendo, y todavía le dice: y postreramente también va a haber. Así que ten mucho cuidado, porque va a haber también gente que va a pervertir el evangelio, que lo va a contaminar, que lo va a hacer diferente, de tal manera que se acomode a la naturaleza humana. Pero la idea no es que Dios se acomode a la naturaleza humana, es que la naturaleza humana se acomode a Dios a través de su Espíritu Santo, que nos transforma a su imagen y semejanza en Cristo Jesús. Denle una ofrenda fuerte de palmas. Aleluya. Así que le estaba diciendo a Timoteo: es peligroso, sí, no te lo puedo negar. En los postreros días también vas a enfrentar a gente que ahorita, bueno, yo eso lo digo yo, dentro de un momento te voy a dar las características de estas personas, y que el día de hoy nosotros también podemos decir: pues esas personas también las podemos conocer, las estamos conociendo, las hemos visto, o por lo menos hemos oído hablar de ellas. Sigue existiendo ese tipo de personas, porque sigue existiendo gente que en su corazón no está Cristo. A menos que esté Cristo, un corazón cambia. Si un corazón no tiene a Cristo, un corazón no cambia. La decisión es en cada uno de nosotros, y no es por mero esfuerzo humano, no es por sabiduría humana, sino, recuerden, es por la acción de su Espíritu Santo todos los días. ¿Cuántos? Todos los días, convenciéndote a través de su trato benigno, a través de su trato amable, para que tú decidas cambiar de una forma de ser que no te lleva a ningún buen resultado, a otra forma de ser que te lleva en triunfo. Eso es lo que finalmente es el objetivo de poder predicar estas buenas nuevas a todo aquel que no la tiene. Así que, después de esta advertencia, ahora sí,
le va a empezar a describir de qué tipos de hombres está hablando Pablo. Así que en el versículo 2, vamos a leer primeramente del 2 al 4. Les va a hablar de hombres, específicamente sobre la conducta moral de estos hombres, es decir, sobre su conducta. Y dice así el versículo 2, porque habrá hombres, ¿habrá qué? Hombres. No dice habrá demonios, dice habrá qué? Hombres. El diablo también usa personas, o sea, son las personas. Dice hombres que son ¿qué? Amadores de sí mismos. Luego, avaros. Y lea el versículo 4, el último, las últimas palabras. ¿Cómo dice que son? Amadores de los deleites más que de Dios. Lo primero, mire, son 19 características, ahorita las vamos a ver, de esas personas. Pero lo primero y que le debe llamar la atención es que tienen un problema en relación al amor. El hombre que no tiene a Cristo se vuelve un hombre amador del yo, de sí mismo. Y si eres amador de ti mismo, entonces esto te hace proceder hacia otras formas incorrectas. Caes en el amor al dinero, te vuelves una persona avara. Es decir, quieres toda la riqueza para ti solamente, bajo los medios que sean, pero lo que quieres es tener riqueza porque tienes amor al dinero. Y esto remata en el versículo 4 diciendo, amador de los deleites. ¿Qué te está dando a entender? Es una persona completamente carnal, bajo los deseos de su carne, pero no de los deseos de Dios. Y recuerda que el deseo carnal es un problema para todos nosotros, porque el deseo carnal te está duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta quedar satisfecho. Uses bien o uses mal. Volviendo a lo que decía al principio de la disciplina y ponerme a dieta. ¿A quién se le antoja ahorita unas picadas? Unas empanadas, ¿sí? Una milanesa, la portuguesa que a mí tanto me encarga, unos chiles rellenos, ¿sí? ¿A quién le gustaría unos tamalitos de agua aztecos, con verdurita, con carne molida? ¿A quién le gustaría unos tlacoyitos, unas gorditas, unos taquitos, de lo que quieran? Y luego de postre, pues un flan napolitano, milhoja, un pastelito. Yo creo que a todos. Pero resulta que hoy estoy a dieta. El deseo, ¿qué te va a decir? Nada más hoy. Mañana, ahora sí. Por Diosito santo. ¿Cuántos hemos caído en eso? Unos cuantos somos honestos. Miren, todos caemos en eso. Por poner un ejemplo, y ahí eche de todos los que quieran. Entonces, el deseo te martiriza, te tortura y te lleva a querer hacer. Cuando tú solamente cedes a eso, dices, entonces caigo en esta descripción. Contéstate tú mismo, yo no soy quien. La palabra es quien para que nos superarguya. Entonces, si yo estoy cayendo en esto, a lo mejor soy amador de mí mismo, soy amado, me gustan las riquezas, el dinero, tengo amor por el dinero, ¿sí? Y también, en conclusión, de todos los derechos. O sea, yo le doy rienda suelta a todos mis deseos. Y siempre, claro, voy a encontrar una justificante para, pues, no sentirme tan mal. Ese era el problema de aquellos hombres y de los hombres que actualmente puedan existir. Así que, hablando de la conducta moral, son aquellos
amadores de sí mismo. Esto trae como consecuencia lo demás. El que es una persona amador de sí misma, que tiene amor por el dinero, o que es amor de los deleites en general, su conducta lleva también un camino con graves consecuencias también. Entonces le está diciendo Pablo que no también. Esto va a producir también otra situación en esos hombres. También va a haber vanagloriosos, soberbios, blasfemos. El amor a ti mismo te hace ser una persona vanagloriosa. Todo yo, la gloria es para mí, lo hice con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente. Gracias a Dios, pero todo es yo, la gloria es para mí. ¡Aplausos! ¿Verdad? Yo soy. Entonces empiezas a ver que el problema radica en ti. Se te empieza a descubrir el yo-yo, porque todo es para ti y es una gloria vana, es una gloria vacía, en que tú estás diciendo que solamente tú, cuando realmente tú eres un ser creado para empezar. Lo que tú tienes es gracias a Dios. Lo que tú haces es gracias a Dios, tu capacidad es gracias a Dios. Que no le des la gloria a Él es otra cosa, que te la des a ti, eso es el problema, porque eres amador de ti mismo. Y después en que te conviertes en soberbio, prepotente. Lo que yo digo, no necesito de nadie, todo lo puedo en mí que me fortalezco. Amén. Y entonces empiezo a ser una persona soberbia. Yo no necesito de ti, no me digas nada, yo lo puedo resolver, etcétera, etcétera. Y luego te vuelves ¿qué? Blasfemo. Empiezas con todo un vocabulario bien chido, ¿verdad? A decir para allá y para acá. Entonces, ahora fíjate. Esos personajes, amadores de sí mismos, amados, amadores de los deleites más que de Dios, y que por lo tanto su conducta se traduce en vanagloria, en personas soberbias, en personas blasfemas. Ahora vámonos a tu núcleo familiar. ¿Cómo son esas personas? Agárrese. Desobedientes a los padres. ¿Quién ha sido desobediente al papá o a la mamá? Ahora, ¿quién sigue siendo desobediente al papá y a la mamá? Ahí sí ya no, ¿verdad? Es una lucha. Miren, agárrenla como viene, porque Dios nos está descubriendo con su sabiduría y con su fineza tremenda que tiene para darnos a conocer. Mira, así estás en este estado, yo te puedo cambiar. Si ya te das cuenta, porque la idea es que te des cuenta y hagas conciencia, mientras que tú hagas conciencia no lo puedes reconocer, ¿en qué estado está tu vida? O si está perfecta, te va a aplaudir Dios. Ahora fíjate que los demás, por ahí andan algunos que son así, de los cuales tú estuvisteis, del verbo fuisteis, o quizás serás, pero eso queda en ti. Decimos amén. Así que dice, bueno, ahora ¿estás revisando? Sí. ¿Estás revisando a los demás? Sí. ¿Te estás dando cuenta de que esto no es así un juego y todo así tan fácil y sencillo? No. Todo tiene un origen. Eso es lo importante, descubrir el origen e ir descubriendo las consecuencias que van pasando. Y entonces dices, oye, con razón, esta persona es así, o con razón, yo soy así. Gloria a Dios porque tiene respuesta maravillosa para todos nosotros. ¿Decimos amén? Entonces dice, desobedientes a los padres, estamos hablando al ambiente familiar. Alguien que es desobediente a los padres es una persona ingrata. No agradece. Es tu obligación, ¿no? Te doy gracias, mamá. No conozco esa palabra. Porque tú. Pero yo no. Así que gracias, no. ¿De dónde partió otra vez? De ser amador de mí mismo. Me vuelvo ingrato, me vuelvo impío y no pollito. Me vuelvo una persona muy incorrecta. No me gusta hacer lo correcto. Y esto trae como consecuencia que sea una persona sin afecto natural. Hay hijos que no abrazan a sus mamás o a sus papás.
Hay hijos que no le perdonan a su padre o a su madre por haberse equivocado. Bueno, ¿sí? ¿Me quedé solo? Mire, de allá vengo, no creo que soy el santurrón, no, para nada. Esta palabra también me la hace como Mayweather contra el Pacquiao. Entonces, son sin afecto natural y luego se vuelven ¿qué? Implacables. Ahora sí, nada te detiene lo malvado que eres. Haces la maldad en la maldad. ¿Cómo están sus hijos, papás? ¿Y papás cómo están? ¿Hijos cómo están? No blasfemen. Ahora, de la familia pasamos a la sociedad. Miren qué hermoso es Dios, ¿verdad? Cómo te va describiendo todo. Todo tiene un orden perfecto de Dios. Ahora vamos a la sociedad. ¿Cómo se vuelven estas personas o cómo son estas personas? Son calumniadores, chismosos. ¿Conoce algún chismoso? ¿Usted ha sido chismoso? Yo lo vi. Yo lo oí. ¿Qué crees, mana? Acabo de ver al pastor comiéndose unos tacos. Le preguntaba a usted cuántas horas tenía sin comer, ¿no? Pero lo vi comiéndose unos tacos. O yo oí esto, o me lo contaron, etcétera, y después le sigo, es tan fácil calumniar. Y después me vuelvo intemperante. ¿Qué decide la temperatura? No. Quiere decir que no tienes templanza. Así soy. Vuelvo al yo-yo. Es que no me domino. Soy de mecha corta. ¿Qué piensa que vengo armado? Aquí no me chicharrones truenan. Cállese la boca. Oye, pero cállate. Cállate. Vuelvo a preguntar, querido público. Esta palabra es hermosa. Mire, intentarlo me vuelvo cruel. Si no tengo templanza, si no tengo dominio propio, pues ando nomás haciendo maldades. ¿Cuántos son modelos 50? 60, 70, 80, 90, 100, 2000. ¿Tú igual te quedaste? 90. ¿Verdad? Bueno, todos pasamos por la primaria, y no les tocó un chamaco, un pepito cualquiera. ¿Sí? Que agarraban hasta los gatos, a los perros, a todo y lo así. Imagínate lo que hacía con cada quien, no, terrible. Bueno, ahora digo, con razón. Ese es el evangelio que predican en su casa, probablemente. Si eres cruel, también vas a ser aborrecedor de lo bueno. Aborreces hacer lo bueno. Te dicen, pórtate bien, ¿por qué? Haz las cosas bien, ¿por qué? Di la verdad, ¿por qué? No, aborrezco lo bueno, quiero hacer lo malo. Y después me vuelvo traidor, no de traer cosas. No, traidor, traiciono la confianza de quien sea. Me vuelvo impetuoso. Más o menos de la mano del intemperante, por pura emoción. Y me vuelvo infatuado. ¿Y qué es infatuado? Engreído, inflado de vanidad. Es un infatuado. Y todo esto realmente al final con la misma conclusión, con el mismo principio con el que empezamos. Son amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Entonces, le decía Pablo a Timoteo, mira, te vas a topar con este tipo de hombres, te los voy a clasificar, fíjate bien lo que son. Por su conducta moral te puedes encontrar a estos. Primero revísate tú,
¿Estás bien? Ok, ahora revisa a los demás. Y si revisas a los demás, mira, tengo una solución. Tengo una solución para ti y para los demás, para que tú compartas las buenas nuevas. No te quedes con eso nada más, si no te vas a volver un juez implacable. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 17? En adelante. Nos dice lo siguiente: esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, los que no creen en Cristo, que andan en la vanidad, de lo vacío de su mente con respecto a la palabra del Señor. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, obscurecido en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, ¿por la qué? Ignorancia. Punto importante, amados hermanos. Un día tal vez fuimos así o peor, pero fue por la ignorancia que teníamos de las Escrituras y de Dios. Hoy tenemos el conocimiento de Dios, le creemos a Dios, creemos a su palabra. Ahora vamos a impactar con ese evangelio a aquellos que clasifican en alguna de estas partes, pero no soy el juez para dar una condena, sino soy el utensilio útil, limpio, gracias a Jesús, para poder predicar el evangelio. Porque así como un día me sacaron a mí de la ignorancia, ahora yo soy ese instrumento para que más salgan de su ignorancia en cuanto a no conocer al Señor y no conocer su palabra, y entonces sus vidas puedan ser transformadas como un día fue transformada la mía o empezó a ser transformada la mía. Amén. Así que por Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, siguieron derecho, nadie les habló, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a qué? A la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir. Hemos hablado de esto los últimos domingos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y que renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque a partir de nuestros pensamientos es nuestra conducta. Necesitamos renovar los pensamientos, ahora aceptando los pensamientos de Dios, su palabra, para que entonces los viejos pensamientos empiecen a desaparecer y lo que rija mi conducta sean los pensamientos de Dios. Decimos amén. Y entonces sí, vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios, pero en la justicia y santidad de la verdad. Decimos amén. Y después sigue hablando Timoteo. Mira, te puedes encontrar también en cuanto a conductas religiosas a este tipo de hombres. Dice el versículo 5 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos, y no le van a evitar, es de evitar. Quítatelos de encima. Que no te hagan perder tu tiempo ni tu vida. Así que aquellos que aparentan X o Z o Y de parte de Cristo, pero sabes que no lo son, dan pruebas de que no lo son, dicen, evita. Sabemos que Dios también nos habla a los ministros acerca de cómo tratar las diferentes circunstancias que se presentan en una iglesia. Si alguien no está haciendo buenas cosas y conducta no está haciendo bien, tengo como pastor el deber de hablar con él, de decirle de acuerdo a Dios, de expresarle que estoy para servirle, etcétera, etcétera. Si continúa, entonces tomo testigo. Si continúa, hermano, puedes ir a otra iglesia, que Dios te bendiga, allá te podrás acomodar tal vez, no te condeno, no soy juez, ni te digo que ya estás perdido. Lo que sí te digo es que aquí al menos, pues no quisiste hacerlo. Así que en un momento dado, no deseas tú seguir esta verdad que es en Cristo Jesús, pues entonces deja que los demás que están en esta iglesia continúen. Esto es verdaderamente radical de parte de Dios, y no podemos estar entonces consintiendo en aquello que aparentando ser una cosa, pues no lo son. Decimos amén, y esto es de parte del Señor. Así que por su conducta religiosa también le hace una advertencia, y también en cuanto a que veas que tengan un celo proselitista, es decir,
Todas estas personas pueden caer en esa falsa religiosidad y que los llevan precisamente que por su manera de pensar y de ser, quieren que otras personas también le sigan. ¿Sí? Si tú te estás portando mal, pues quieres que los demás se porten mal. Si tú te portas bien, quieres que los demás se porten bien. En este caso, si te estás portando mal, puedes tú o quieres tú arrastrar contigo a más personas que se porten mal. ¿Para qué? Para que tú no hagas la diferencia. De 20 eres el único malo, a nadie le conviene. Mejor que los 20 seamos malos, que así pues no hay ningún problema para la conciencia. Ese es el problema de estas personas. Entonces dice el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos ¿de qué? Réprobos en cuanto a la fe. Si están reprobados en cuanto a la fe que dicen tener, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Miren, aquí Pablo se toma una historia que viene en Éxodo acerca de cuando estaba Moisés como líder del pueblo de Dios y instruido por Dios para liberar al pueblo de Dios de Egipto. Él era el que iba a hablar con Faraón, y de acuerdo al Talmud, que bueno, son escritos en arameo, en hebreo, que hablan de las historias que se aceptan como verdaderas dentro de lo que es la historia del pueblo judío. Está Janes y Jambres, que eran supuestamente los dos hechiceros principales de Faraón. Recuerda que la Biblia no te dice los nombres de ellos, pero sí menciona cuando va Moisés y hace sus maravillas, y aquellos hechiceros tratan de imitarlo, lo imitan hasta cierto punto, pero finalmente no pueden con el poder de Dios. Entonces de esta manera dice, mira, estos son como Janes y Jambres. En este caso, como maestros, están corrompidos en su manera de pensar, están reprobados en cuanto a la fe. Te hablan mucho de fe, pero son fe sin obras. Y como diría Santiago, muéstrame tu fe con obras, o sin obras, yo te muestro mi fe con obras. ¿Qué has creído tú de la Escritura? Eso hay un resultado, hay un manifiesto a través de tu vida. Ahora, yo le he creído esta palabra, hay un manifiesto. ¿Por dónde empiezo? ¿Decimos amén? Así que también Pablo decía, cuidado con estos porque te van a arrastrar y te van a llevar a sectas y te van a llevar a religiones y te van a llevar a grupos de humanismo y te van a llevar a grupos de filosofías de no sé qué y te van a decir que esto es lo mejor, etcétera, etcétera. Si la gente anda buscando la verdad, siempre se topa con ese tipo de situaciones. ¿A dónde iré? El pueblo de Dios quiere calzar la mano y decir, aquí estoy, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que eso es lo que le advertía y le decía Pablo a Timoteo, como hoy nos está diciendo también, para que entonces termina diciendo acerca de mantenerte firme en la fe, en el versículo 10 al 15, porque aquí le recuerdo un pasado para que vea su futuro. En cuanto al pasado le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que es ánimo frente a cualquier circunstancia, no te desanima, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿cuándo decimos amén? Amén. Padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Haz lo que te dice el Señor. No le cambies ni la forma ni el fondo. Sé un verdadero predicador, como soldado, como buen atleta, como buen labrador, como buen obrero, siguiendo la verdad,
y siendo amable, no contencioso, diciendo la verdad, enseñando la verdad, y muchas personas se van a convertir, más aquellas que no lo quieran hacer, más aquellas que caigan en todo esto que te acabo de decir, ellos desgraciadamente van a tomar sus decisiones y van a ir en un camino de perdición. Pero eso a ti no te corresponde. Solamente ten mucho cuidado para que entonces no te dejes llevar también por ello. Por eso te recuerdo tu pasado. Yo te enseñé la doctrina y te la enseñé de acuerdo al gran evangelio, al verdadero evangelio que es la palabra de Jesús. También te digo, de acuerdo a estar enseñando, pasé por todo esto, pero de todo me dijo el Señor: ¿estás decidido, Timoteo? Yo creo que le dijo que sí, porque siguió adelante. Y entonces le dice: ahora te voy a mostrar el futuro. Versículo 14, pero persiste. ¿Qué? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Primero le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Es decir, la persistencia, entiéndase, la insistencia es clave en la vida de todo cristiano. De todo lo que hemos aprendido, insiste. Ya pasaste el libro 1 y vas en el libro 6, vuélvete al libro 1, repasa el 2, repasa el 3, repasa el 4, repasa el 5, hasta que veas por qué resucitó Cristo. Y si ya vas en el segundo nivel, regrésate a la vida de Jesús y vete a los comentarios bíblicos y vete al diccionario bíblico, repasa todas las enseñanzas, vete a todo lo que se te dio acerca de una iglesia con valor. Estate atento a todo lo que se está dando semana tras semana para tener una vida con propósito, porque sigue la iglesia con propósito. Sigue persistiendo en lo que has aprendido y estás persuadido que es palabra de Dios. Decimos amén. Y que además dice: ¿sabes de quién has aprendido? ¿Quién ha aprendido de esto? Pablo decía: yo soy tu maestro. Has aprendido de mí, pero no soy el único. De quien tú has aprendido, dice el versículo 15, desde la niñez has sabido lo que las Sagradas Escrituras, entiende, has sabido el Antiguo Testamento. Antes habían las Escrituras, el Antiguo Testamento, todavía no se editaban todas las Biblias con el Nuevo Testamento. Así que dice: has conocido, sabes de las Escrituras. Y también, como lo diría en la primera carta, te lo enseñó tu abuelita y te lo enseñó tu mamá, Loida y Eunice. Ellas te enseñaron el Evangelio. Yo fui también tu maestro, las Escrituras te las sabes. Así que eso es lo que sabes y que has aprendido, persiste en ello, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, en cuanto al origen y propósito de las Escrituras, dice el versículo 15 en la segunda parte: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjate bien, escucha bien, toda, ¿cuánto? No alguna, no casi toda. Dice: toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Así que no fue una marihuanada de Pablo en alguna ocasión, o de Pedro, o de Juan, o de Moisés, ¿no? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es qué? Útil. ¿Esta qué es? Útil. ¿Para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién quiere ser perfecto? Enteramente preparado para toda buena obra. Pues entonces, hazle caso. Estúdiala, escudriñala, analízala, compréndela, entiéndela, aplícala en tu vida, y entonces estarás siendo transformado en imagen y semejanza de nuestro Señor. Porque entonces ahí estará la perfección de tu espíritu. Ahí entonces podrás comprobar que sí hay cosas perfectas de parte de Dios a través de tu vida. Nadie hace cosas perfectas, solamente Dios. Aquello que tú te parecía imposible, en Dios lo puedes encontrar posible. Aquel hijo que era un rebelde, que no quería entender, que no quería obedecer, que andaba en drogas, que andaba en cuanta cosa mala, nada ni nadie lo podía corregir, nada
convertir a lo bueno. Pero esta palabra en la que tú creíste, en la que tú aceptaste en tu corazón, la creíste con todo tu corazón para que el Espíritu Santo siguiera su trabajo, pudiste corroborar que hubo perfección, porque perfecto fue el resultado cuando viste a tu hijo arrodillado delante de Dios diciéndole perdóname porque no sabía lo que hacía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así lo puedes hacer en cualquier área de tu vida. Y así lo puedes hacer en cualquier área de cualquier obra que tú ministres. Pero una vez que tú lo estás viviendo y con esa confianza vas con una persona y esa persona te dice tengo este problema, gloria a Dios. No te pones nervioso. No dices, ay, ¿en cuál versículo? ¿En cuál estudio? No. ¿Por qué? Porque el cristiano vive la palabra, vive la experiencia. Y entonces le dices, ¿sabes qué? Te voy a decir lo que Cristo ha hecho en mí y lo puede hacer en ti. Lo mismo que estoy siguiendo, yo te lo voy a compartir. Son cosas diferentes, son maneras diferentes, pero es el mismo Dios. Y Él hace cosas perfectas, causa resultados perfectos. Y a ti te hace enteramente perfecto para toda buena obra. En el momento que estás siendo usado por Dios y tú ves el resultado de haber sido usado por Dios en una persona que se va convirtiendo, que se convierte en su familia, que está sirviendo a Dios, dices, Señor, gracias por hacerme enteramente perfecto en la obra que tú estás haciendo a través de mí, al menos para esta familia. Den una ofrenda de palmas a Dios. Es hermoso lo que nos está enseñando el Señor, y eso es lo que debemos aplicar cada uno en cada una de nuestras vidas. Entonces sí veremos cambios, entonces sí veremos transformaciones, entonces sí veremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de muchas personas. Ya deja de confesar crisis, ya deja de confesar que no se puede, ya deja de decir cochino y corrupto gobierno. Di gloria a Dios que es poderoso y que me hizo justo y que me hace y me prepara enteramente para hacer las obras perfectas de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que tiene que haber en tu corazón, eso es lo que tienes que confesar con tu boca, no la negatividad, no lo que te enseña el mundo, no lo que no tiene ningún resultado bueno. Tú confiesa a Cristo en tu corazón y Cristo confesará a través de tu boca. Amén. Amén. Entonces podemos ir día con día, dándole la gloria a Dios. Claro que vamos a enterar de las noticias, claro que nos vamos a enterar de lo que está sucediendo, claro que nos vamos a seguir enterando de muchas aflicciones, pero confiad, dice el Señor, yo ya vencí todo eso. El Señor está esperando que su pueblo entienda y le crea para poder ver las grandes obras en ellos, en nosotros. ¿Qué estamos esperando? Decidirnos. Y hoy lo podemos hacer y tomamos estos encargos para nuestras vidas y entonces ver milagros en nuestras vidas y en las vidas de quienes vamos a estar enfrente de ellos y vamos a hacer un cambio radical. Por nuestra fuerza no, por nuestra gracia no, sino bajo la voluntad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veremos paz, entonces veremos otra situación, entonces veremos otro tipo de familias, entonces veremos otro tipo de hombres convertidos a imagen y semejanza de Jesús, porque un día a mí me rescató de todo ese grupo de jóvenes, de hombres, de mujeres, en medio de los cuales estuve metido. Solamente Cristo lo logró, nadie más. Usó muchos hombres, sí, usó muchas mujeres, sí, usó lágrimas de muchos hombres, sí, de muchas mujeres también. Pero la gloria y la honra es para Jesús. De otra ofrenda fuerte de palmas. Aleluya. Así que Pablo le estaba hablando de la Escritura como lo está diciendo hoy. Voy a tratar de resumir rápidamente. Para aquellos que son solamente Antiguo Testamento y para aquellos que solamente son Nuevo Testamento. Dios no está dividido. Dios es uno. La Escritura es una. Toda la Biblia, ¿cuánta? Toda. Es inspirada por Dios. Toda la Biblia tiene un objetivo, la salvación de tu alma. Y toda la Biblia, la salvación es o la enfoca a través de Jesucristo. Así que el Antiguo Testamento te predice y te tipifica a Cristo. A través de todo el Antiguo Testamento ves a nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios te hablan de su nacimiento, de su vida, de sus obras, de sus
de su muerte y de su resurrección. Eso es lo que te hablan los evangelios. El libro de los Hechos te habla de esa continua obra o la continuación de su obra de Jesús, pero aquí te habla de ahora de la naciente iglesia cristiana, dándole la gloria a Dios y viendo el poder de Dios a través de sus vidas por entregarse, por creerle a nuestro Señor Jesucristo. Después vienen las cartas, y esas cartas, que mayoritariamente son las de Pablo, te hablan acerca del despliegue de la gloria de Dios y de cómo vivir una vida cristiana. Para terminar en el Apocalipsis, que es el que te describe a Cristo compartiendo el trono de Dios y viniendo en breve para consumar la salvación y el juicio. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Así que no hay división. La división se le hizo para tratar de estudiarla por motivos de épocas y sobre todo por motivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un antes y hay un después, pero toda la Escritura es salvación, toda la Escritura, la persona es Cristo, toda la Escritura te sirve, es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia, para prepararte enteramente perfecto para toda obra perfecta de parte de Dios. Por último, el último encargo es el de proclamar el Evangelio. Ya estaba casi despidiéndose Pablo cuando habla con Timoteo sobre esto. Y lo primero que le presenta es un desafío, como es un desafío para nosotros. Le dicen en esa segunda carta, en el capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo debe de ser un cristiano que lleva a cargo este encargo? Primero tiene que enfrentar un desafío, predicar la palabra. ¿Cuándo? Los domingos, cuando te llame el pastor, cuando sientas. Dice, ¿no? Dice aquí que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo te hicieron caso, le caíste bien, aceptó a Cristo, todo muy bonito. Fuera de tiempo, el que aceptó a Cristo anda por otro lado, se me perdió de repente, se me desvió no sé por dónde, o le caí mal y no me quiso escuchar. Predica, no busques, no condenes. Está Cristo para salvar, no para condenar. ¿Cuál es tu encargo? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y fíjate bien, esta palabra tiene que reunir esas características. Va a redarguir, o sea, va a enfrentar la verdad de Cristo con la verdad de la persona que te está escuchando. Vas a encontrar resistencia, pero recuerda, a tiempo, fuera de tiempo. Forma y fondo, no me lo cambies. ¿Vas a sufrir? Sí, porque un alma no se convierte de un instante a otro, empezando por la tuya. Así que toma en cuenta todo esto y la palabra que vas a predicar, cuando tú veas que estás confrontando a esa persona entre lo que él piensa contra lo que piensa Dios, estás redarguyendo. También dice reprende, es decir, todo aquello en lo cual tú notes que no es lo correcto ni de acuerdo a Dios, hazlo, dilo, enséñalo. No le des, ¿cómo se dice? No le des coba, no le des lugar a que esa persona
Y algo bien importante, no solamente lo hagas con paciencia, hazlo con doctrina. Que cuando tú vayas a decir algo, sepas de dónde lo estás hablando. ¿Sí? Es que ninguna hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. Atahualpa y Yupanqui. No he encontrado ese texto. Tal vez relacionados, más o menos parecidos, pero era un peruano que lo dijo. En fin, Dios ahorca, Dios aprieta, ya los estoy ahorcando, pero no. Ayúdame y yo te ayudaré, dice Dios, dice Dios. Hermano, si no usas esta palabra, la doctrina sana, entonces vas a estar diciendo lo que tú crees o te enseñaron, pero bajo una falsedad. Y Dios te dice que prediques esta palabra con paciencia, pero con conocimiento de la palabra. Membresía, discipulado de hermanos, vengan, toda esta iglesia. Mi preocupación, mi ocupación como pastor es que reciba el conocimiento de la sana doctrina. ¿Para qué? ¿Ya vieron para qué? Para que se presenten como obreros que usan bien la palabra de Dios, obreros aprobados. Y entonces cuando esté delante de Dios y me diga, oye, ¿tú les enseñaste algo de mí? Sí, les dije que oraran. ¿Y qué más les dijiste? Lean su Biblia. ¿Y qué más? Nos vemos el domingo. Y ya, sí, con eso. El Espíritu Santo obrará en usted. ¿Y tú cómo andabas? No, yo andaba, no sé. Andaba como los que le decía ahí Timoteo, le decía Pablo a Timoteo. Pero pues como siempre pensé que tú eras bueno, porque me dijeron que tú eras bueno y perdonas todo, pues por eso creo que me vas a pasar. ¿O cómo nos arreglamos? Yo creo que no terminas de decir eso cuando 3 ángeles de los más grandotes te agarran y te ayudan. Al que sigue. Y al que sigue dice, no, yo no voy. Yo solito me voy, ¿verdad? Entonces dice, con toda paciencia y doctrina. Y entonces le presenta el escenario. Dice, porque vendrá tiempo, mi querido Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, estarán pegados a la tele, estarán pegados a un audífono, estarán pegados a los conciertos de no sé quién, estarán escuchando al filósofo de moda, estarán escuchando a aquel que se viste carismáticamente e irradia paz. Producción, ¿recuerdas? Estarán escuchando todo eso, porque eso es lo que llama a la carne. Tranquilo, mira, ven. Tú no vas a sufrir para bajar de peso. Vas a hacer este paso y este paso. Desde la comodidad de tu hogar, sentadito, vas a sentir unos temblorcitos que te hace el aparato y vas a bajar de peso. O te vas a poner las cremas. O repite todos los días, soy flaco, soy flaco, soy flaco, y vas a adelgazar. Con el Evangelio, no te preocupes, todas las religiones llevan a Dios. Hablan de Dios. Corrección. No todas las religiones llevan a Dios. Ninguna religión lleva a Dios. Hay alguien que lleva a Dios y se llama Jesús. No todos los caminos te conducen a Dios. Tal vez te conducen aquí a Salles 326. Digo para que no se sientan ofendidos nadie. Pero el único camino se llama Jesús. En esto vas a encontrar la vida. Mentira. El único en el que encuentras vida es aquel que dice que es la vida y te da vida en abundancia, y Él es Jesús. Así que mi querido Timoteo, vas a estar en un tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, pensamientos distorsionados, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, aquello que no es real. Pero tú, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Así que mi querido Timoteo, yo ya estoy por irme. Te voy a dejar un encargo.
carrera, he guardado la fe. Yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de decir esas palabras. Quiere decir, estoy seguro de lo que tenía que hacer, ya lo hice, Señor, así que estoy listo para pasar la estafeta. Así que cuando alguien le pase la estafeta, estén prevenidos. Versículo 8, por lo demás, dice, está guardada la corona de justicia. ¡Qué felicidad! Y dice, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí. Buenas noticias, digo, compártesela a todo el mundo, sino también a todos los que aman su venida, porque están seguros que en Cristo hay salvación, en Cristo hay victoria, en Cristo hay triunfo, en Cristo todo lo puedes, solamente confía y cree a Él y exhórtalos, enséñales, redarguye, insta a tiempo, fuera de tiempo, no dejes de predicar esta palabra, no te importe cómo te trate, no te importe si te dicen bien o te dicen mal, entiende, la pelea, la bronca no es contigo, la pelea es contra Dios, tú solamente eres un instrumento de parte de Dios, así que cumple con estos 4 encargos, porque fíjate bien, mi vida te sirvió y te lo voy a mencionar para que tú hagas lo que te estoy pidiendo de parte de Dios. Versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, el médico amado. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el camerero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos les desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted cree que un hombre diciendo esto, con tanto trabajo en el Señor, con un trabajo que nadie había logrado hacer de apostolado, habiendo llevado buenas nuevas, siempre con un buen ejemplo, con un buen testimonio, haciendo milagros de parte de Dios, los que estaban con él empezaban a decir, me han traicionado, pero al final de cuentas no se le nota ningún rasgo de amargura, no se está quejando contra ellos, ni está diciendo, Señor, lánzales fuego a esos malditos que me hicieron esto. Timoteo, ¿quieres ser alguien que cumpla los encargos de predicar esta maravillosa noticia? Te dejo mi ejemplo. Este corazón que te habla solamente lo he logrado por la obra de Jesucristo en mí. Si tú no tienes a Jesucristo en ti, vas a acabar quejólogo, amargado, sin ilusiones y blasfemando de medio mundo. Pero hoy es tiempo para que le digas a Jesús, Señor, comprendo que este encargo, estos 4 encargos son para mí. Los entendí perfectamente y a menos que yo permita, que yo decida, que yo esté convencido de que tú reines en mi corazón, no lo voy a poder lograr. Yo no quiero terminar como una persona amadora de mí misma, amada, maravillosa, corrupta, totalmente amargada. De mi boca solamente salen maldiciones, de mi boca solamente salen quejas, de mi boca solamente sale amargura, de mi boca solamente sale la negatividad. Ya me cansé de esa persona. Yo quiero seguir los encargos. Yo quiero ser un Timoteo. Yo no sé qué es lo que quiera hacer tú.
yo espero que decidas ser un nuevo Timoteo en una nueva generación, que nada se diferencia de hace 2000, de hace 3000 o de hace 4000 años a aquella gente que vivía y vive actualmente sin Cristo. Agradezcamos al Señor que Él nos rescató, agradezcamos que Él nos libró, agradezcamos que hoy nos sigue diciendo: tengo confianza en ustedes para que lleven mucho fruto. Agradezcamos que tenemos la gran esperanza de una nueva vida en Cristo Jesús y que podamos decir un día como Pablo: yo sé a dónde voy, yo sé lo que me está esperando en el cielo. Como muera es lo de menos, pero como me voy y a donde voy es lo de más. Por eso un día decidí empezar a despojarme para convertirme en un verdadero hijo de Dios, nada más. Un cristiano, cumpliendo mi ministerio, el propósito para el cual fui enviado a la tierra. Eternamente agradecido con el Señor porque me rescató y me salvó. Y ahora les dejo este encargo, el encargo que sigo cumpliendo, el encargo o los 4 encargos que el Señor nos da. Si es que tú deseas que haya un cambio favorable en tu vida y un cambio favorable en tu familia, un cambio favorable en tus conocidos, un cambio favorable en todo lo que tú veas, piensas o quieres. Solamente Jesús lo puede lograr. Después se despide Pablo y dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, Impudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Así que el Señor nos dice: te doy 4 encargos. Guarda este evangelio. No le modifiques la forma ni el fondo. Tampoco te dejes llevar por la tentación de querer caer bien a todo el mundo. No vas a caer bien a todo el mundo, sobre todo contra los enemigos de este evangelio. Pero confía, porque lo siguiente es que vas a sufrir, pero es un sufrimiento en el Señor, no es solo. Así que pelea esa buena batalla, permanece en la fe, sé un buen soldado, sé un buen obrero, sé un buen labrador. Dirígete correctamente en cuanto a los demás, para que entonces tú puedas seguir predicando este evangelio y proclamando este evangelio sin avergonzarte de quien te dio este evangelio. Así que la pregunta está en el aire, la respuesta está en tu corazón. Lo que decidas hoy va a cambiar totalmente tu vida, te lo aseguro. No va a dejar de pasar lo que dice la Escritura, pero la esperanza que te llevas en tu corazón, no hay comparación con ninguna esperanza de quien sea en este mundo de parte del hombre. Así que bueno, tenemos una gran oportunidad. Así que te pido que te pares, que te pongas sobre tus pies y que tal vez esta palabra, no tal vez, estoy seguro que esta palabra ha llegado a tu corazón y ha hecho lo que ninguna palabra había hecho, porque la palabra de Dios es lo que logra, lo que nada ni nadie hace. Te ha redarguido, te ha hecho reflexionar, te ha hecho evaluarte. Tal vez te hizo sentir muy incómodo, pero a la vez la misma palabra te da esperanza. Y te dice, si tú decides hoy dejar atrás a ese viejo hombre y tomas la propuesta que yo te doy de crear en ti una nueva criatura y entonces aceptar estos 4 encargos, seguro estarás algún día como los tuvo Pablo. Dirás: he acabado esta obra que tú me diste, he peleado la buena batalla, he permanecido en la fe, estoy listo para irme.
Sé que me espera una corona. Sé que me espera un lugar que el Señor Jesús apartó para mí. Y sé que un día vendré con Él en gloria, en su segunda venida. Antes tendré una gran cena en el cielo. Y seré partícipe de esa gran y contundente victoria sobre aquellos que no lo aceptaron, sobre el diablo y sus secuaces. Y reinaré con Él por toda la eternidad. Esa es la verdad que yo creo. Y esa es la verdad en la cual te invito a creer. Mejor que eso no hay, créeme que no hay. Lo que sí, al tú aceptar esta palabra, aceptar a Cristo en tu corazón, el cambio que tú quieres, el cambio que tú deseas, va a ser infinitamente mejor que si lo quisieras seguir esforzándote, pero con tus propias fuerzas, con tus propios recursos. Solamente Cristo salva y solamente Cristo te da estas grandes promesas. Así que cierra tus ojos un momento, pero abre tu corazón. Habla con Dios. Sé que has entendido perfectamente esta palabra y sé que has analizado todos los puntos que hoy escuchaste. Cualquier cosa que esté ahí presente y que la palabra te dijo, te redarguyó y te tuvo que hacer reconocer, realmente ese soy yo. Dile a Dios, Señor, perdóname. Ya no quiero ser así. De verdad ya no quiero ser así. Quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte mi voluntad para ser esa nueva criatura que a partir de este instante, en cada instante de mi vida, yo tengo una relación permanente contigo, siempre preguntándote antes de hablar, siempre preguntándote antes de actuar, para que yo sea un instrumento útil, un utensilio útil, limpio, que puedas tomar para poder bendecir. Con este corazón así, Señor, yo sé que no lo vas a tomar porque no voy a bendecir a nadie. Voy a hacerlo de acuerdo a lo mío, pero eso ya entendí, no sirve. Así que, Señor, abro mi corazón, limpia mi corazón, perdóname, Señor. Yo te agradezco que hoy y que el domingo pasado estuviste hablando a mi vida. Yo quiero ser esa nueva criatura. Yo quiero llevar esos 4 encargos en mi vida todos los días. Porque ¿sabes qué, Señor? No solamente yo lo necesito a mi hijo, lo necesita mi hija. No le he orientado bien, no le he aconsejado bien, no le he llevado en el camino tuyo. He dejado que las cosas salgan como si fuera solamente al azar y me he escudado en 1001 pretextos. Pero hoy, Señor, hoy dejo esa vieja humanidad. O tal vez puedas decirle, Señor, perdóname porque no he sido el hijo obediente que debería de ser. Conozco tu palabra, conozco tu mandamiento, pero no quería hacerlo. Hasta que el día de hoy me confrontaste con tu palabra y estoy viendo y reconociendo que de seguir así, la meta que me espera no es nada agradable. Por eso perdóname. Señor, hoy quiero abrazar a mi mamá, quiero abrazar a mi papá, quiero perdonarlo, o quiero que me perdone, Señor, pero antes perdóname tú a mí. Quiero bendecirlo todos los días de mi vida. Quiero aceptarlo con sus errores, y cuando vea sus errores, Señor, yo voy a estar delante de ti, te voy a pedir sabiduría para bendecir y no maldecir a mi padre o a mi madre, a mi esposo o a mi esposa, al que pasa por la calle, al que está en X lugar. Ahora entiendo, Señor, un utensilio útil es un utensilio limpio de corazón. Ese quiero ser yo. Eso quiero ser yo. Yo sé que tú me vas a ayudar en cada trayecto de mi vida. Yo sé que tú me vas a bendecir, Señor. Así que, sea cual sea su caso, amados hermanos y hermanas, hablen con Dios, ustedes y Dios, y van a comprobar lo que dice la Escritura. Él está sanando, Él está rescatando. Él no te va a dejar de amar y no te ha dejado de amar. Te va a tratar amablemente y con su finura de caballerosidad te va a enseñar
qué es lo que tienes que hacer. Solo confía en Él. Deshazte de esa vieja humanidad y permítele a Dios crear una nueva criatura, un nuevo matrimonio, una nueva familia, una nueva sociedad en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo sé que está en cada uno de nuestros corazones. Sé que nos está redarguyendo, nos está instruyendo, nos está enseñando, Señor, tu voluntad. Te pido, mi Dios, que tu mismo Espíritu nos convenza para seguirte a ti, despojándonos a nosotros mismos, Padre, y ser